生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 311 al 315. Las mesas del gran salón habían sido arrimadas a las paredes, y en el centro se erigía una mesa larga, lo suficientemente grande como para acomodar a una docena de personas. Dumbledore, Newt, McGonagall, Snape, Sprout, Flitwick y el profesor Percival estaban sentados alrededor de la mesa, junto con el conserje Filch y su gato. Filch se había quitado su viejo abrigo marrón y vestía un frac oscuro que parecía aún más viejo, un poco rancio. La señora Loris, con su pajarita navideña, ya estaba comiendo. Al oír que se abría la puerta, levantó la cabeza de su almuerzo y saludó a William, con un tono mucho más alegre que antes. Solo había otros 3 estudiantes. 2 alumnos de primer año muy nerviosos y un alumno de quinto año de Slytherin con cara de pocos amigos. «Feliz Navidad», dijo Dumbledore, levantando la vista de su conversación con Newt cuando William se acercó a la mesa. Como somos tan pocos, usar las mesas de las casas podría parecer un poco ridículo. Ven, siéntate, siéntate. Como llegaron tarde, los últimos 4 solo pudieron sentarse al final de la mesa. El último árbol de Navidad ya está puesto. Hagrid sacudió las hojas de abeto de sus manos y se apretujó en una silla junto a la mesa. El taburete, claramente reservado para él, hizo que el estudiante de primer año sentado a su lado pareciera tan pequeño como una figurita recién desenvuelta, y se estremeció involuntariamente cuando Hagrid tomó asiento. «Galletas», Dumbledore exclamó con entusiasmo, entregándole a Snape un extremo de una gran galleta plateada. Bajo la mirada expectante de Dumbledore, Snape tiró de ella con reticencia. ¡Van! Un fuerte estallido, y de ella salió un alto sombrero de bruja puntiagudo con un buitre en la parte superior. Los pequeños magos alrededor de la mesa bajaron la cabeza instintivamente para reprimir la risa. Los recientes rumores sobre Snape travestido en la clase de defensa contra las artes oscuras se habían extendido rápidamente. Además, ni siquiera era necesario presenciar la escena en persona. Con solo oír hablar de ella, la imagen mental era suficiente. Los labios de Snape se tensaron aún más, su rostro permaneció inexpresivo mientras empujaba el sombrero hacia Dumbledore. Dumbledore, encantado, lo intercambió por su propio sombrero de mago. «Le sienta bien, profesor». Newt hizo un cumplido con calma, aunque su mirada se desvió hacia otra persona en la mesa. William entrecerró los ojos al notar que Newt observaba a un profesor de la clase de estudios mugles. Pero ante la apariencia envejecida y demacrada de Grindelwald, Newt, tras una breve observación, simplemente frunció el ceño inconscientemente. Algo no me cuadraba. Come hasta saciarte. Al ver que no había ocurrido nada fuera de lo común, Dumbledore anunció alegremente que la comida preparada estaba lista, y apareció sobre la mesa. Delante de William, apareció un pollo asado trinchado, que reconoció a simple vista como la obra maestra de Dobby. Como el trabajo en la sala de los menesteres no era suficiente para él, Dobby había empezado a ayudar en la cocina de Hogwarts. Incluso mencionó que Dumbledore había hablado recientemente de pagarle un cicle a la semana porque estaba encantado de ver a un elfo libre. Si todos los elfos fueran libres, supondría una carga financiera considerable. William recordó haber dicho algo parecido en aquel momento. Pero comparado con el simbolismo que encierra, es incalculable. Además, la junta escolar cubrirá el costo. La respuesta de Dumbledore no fue inesperada, pero entonces William recordó, en cuanto a los gastos y los tratos con el consejo escolar, ¿no eran esas tareas principalmente responsabilidad de la profesora McGonagall? Esta anciana parece ser una administradora que no se involucra mucho, ¿eh? Mientras reflexionaba, William usó discretamente el cuchillo y el tenedor para esconder trozos de pollo asado en su manga. Norbert y Lina, los 2 dragones acurrucados, recibieron con avidez el almuerzo que William les ofreció.
Kabuda seguía acurrucado en los brazos de Hermione, aferrándose al cuello de la niña y fingiendo entre lágrimas que moriría de hambre sin unas palabras de consuelo. Rechazando una vez más la oferta de patatas asadas de Hermione, los ojos penetrantes de Kabuda se desviaron hacia William. Pero William siguió ignorándolo, por una razón sencilla. Solo se había ausentado 2 días, y el circo del cielo estrellado había sido puesto patas arriba por culpa de este pequeño alborotador. Proyectos que antes marchaban bien se paralizaron. Mundungus, incapaz de contactar con William, no pudo negarse a las exigencias de Kabuda. Al fin y al cabo, William pensó que no estaría fuera mucho tiempo, así que no había dejado ninguna instrucción antes de marcharse. Y así surgió el niño demonio, casi todos los animales fueron liberados, causando estragos en el parque. Por suerte, el circo estaba rodeado de encantamientos antimugles, lo que impidió que los erumpens y otras criaturas gigantes invadieran la ciudad de Tesalónica. Aún así, Newt y William tardaron más de 3 horas en capturarlos a todos. Después de todo, el tío Newt ya era viejo y no era capaz de imitar los bailes de apareamiento de los erumpent. Al final, William tuvo que dar un paso al frente uno por uno. La pérdida financiera es pequeña, mierda, la pérdida financiera fue significativa. Así que planeó que Kabuda comprendiera la gravedad del error de los 2000 galeones dorados. Por lo tanto, era necesario castigarlo. Tenía la intención de encerrar a Kabuda y encontrar a alguien que lo vigilara. Norbert no funcionaría. Eran tal para cual. El pimiento verde de serpiente venenosa tampoco serviría. El viejo podía ser muy brusco, esponjoso, mejor no, podría confundirse fácilmente. Pensándolo bien, William realmente no podía encontrar a nadie que custodiara Kabuda, así que decidió regresar y probar su última tecnología. Pero antes de eso, William se metió el pollo del tenedor en la boca. Estaba un poco seco, pero aún comestible. Levantó la vista, a punto de hablar. Hacer clic, las puertas del gran comedor se abrieron de nuevo, y una libélula gigante y brillante se deslizó hacia ellas. Un momento, era la profesora Trelawney. Para celebrar la festividad, llevaba un vestido verde incrustado de lentejuelas metálicas, de un verde deslumbrante. Sibyl, qué grata sorpresa. Dumbledore se puso de pie y dijo, tragándose la tripa que tenía en la boca. Disculpe, estaba mirando la bola de cristal, director. La profesora Trelawney dijo con su voz más etérea, apenas audible. Para mi sorpresa, me vi abandonando mi solitaria comida para unirme a ustedes. Oh, ¿cómo podría negarme a las señales del destino? Así que bajé apresuradamente de mi torre, pidiéndoles disculpas por mi tardanza y por supuesto que no. Un brillo travieso apareció en los ojos de Dumbledore mientras agitaba su varita mágica. Déjame traerte una silla. Al instante siguiente, una silla apareció de la nada en el aire junto a él, giró durante unos segundos y aterrizó con un golpe seco entre Snape y McGonagall. Sin embargo, la profesora Trelawney no se sentó de inmediato. Miró alrededor de la mesa con los ojos magnificados por sus gruesas gafas y de repente dejó escapar un grito sordo que atrajo la atención de todos. No me atrevo, director. Si me siento a la mesa, seremos 10, 1, 2, 3, 4, 5, al parecer, volvió a contar a todos los presentes en el gran salón y continuó con un tono exagerado. El 17º. Ese es el número más desafortunado después del 13. No olviden que, cuando 17 personas cenan juntas, la primera que se levante, nunca había oído algo así, y por supuesto que estamos dispuestos a correr el riesgo. Sibyl interrumpió la profesora McGonagall el angustioso monólogo de Trelawney con voz impaciente. Ahora siéntate antes de que el pavo se convierta en piedra. La profesora Trelawney vaciló un instante, luego se sentó lentamente en la silla vacía, cerró los ojos y apretó los labios con fuerza, como si esperara que un rayo cayera sobre la mesa y los convirtiera a todos en cenizas. La profesora McGonagall introdujo un cucharón grande en un tazón de sopa cercano, produciendo un sonido. Cordero, Sibyl. Pero la profesora Trelawney la ignoró. Abrió los ojos, miró a su alrededor y dijo en voz baja. ¿Pero dónde está nuestro querido profesor Lupin?
O, probablemente esté muerto. Snape esbozó una mueca maliciosa, mostrando un evidente interés en presenciar tal acontecimiento. No, el pobre hombre simplemente estaba enfermo en Navidad. Dumbledore negó con la cabeza y luego se giró para mirar a William. Señor Richard, no se habrá olvidado de preparar una poción mágica para ese pobre hombre, ¿verdad? Por supuesto, uno nuevo con sabor a mango. William asintió, notando que Snape le dirigía una mirada hostil. Espero que el profesor Lupin no sea alérgico al mango, dijo William mientras se levantaba con naturalidad y se llevaba el pudín de mango del otro lado de la mesa. No es demasiado dulce, pero tiene buen sabor. Pero ya lo sabías, ¿verdad, Sibyl? La profesora McGonagall arqueó repentinamente las cejas y preguntó, con una mirada penetrante que parecía dispuesta a iniciar una pelea. La profesora Trelawney le dirigió una mirada fría a la profesora McGonagall. Sí lo sabía, Minerva dijo con indiferencia. Pero nunca me jacto de mi omnisciencia. Suelo fingir que no tengo el ojo interior para no inquietar a los demás. Eso lo explica todo. La profesora McGonagall dijo con un sarcástico ja. De este modo, la voz de la profesora Trelawney se volvió repentinamente menos etérea. Si tanto te interesa, Minerva, he visto que al pobre profesor Lupin no le queda mucho tiempo con nosotros. Probablemente él también se da cuenta de que no le queda mucho tiempo, porque se marchó apresuradamente cuando le enseñé la bola de cristal. Bueno, imagínate. El tono de la profesora McGonagall permaneció impasible. Pero tengo mis dudas. Dumbledore intervino con un tono ligero y alegre, pero alzó la voz lo suficiente como para poner fin al intercambio de palabras entre la profesora McGonagall y la profesora Trelawney. No creo que el profesor Lupin corra peligro inminente. Derek, ¿has probado estas salchichitas? Están buenísimas. El estudiante de primer año, al ser incitado repentinamente por Dumbledore, se sonrojó y, nervioso, tomó el plato de salchichas con manos temblorosas. ¿Existe realmente algo así como un profeta? Tras el intercambio entre los dos profesores, Hermione se inclinó de repente hacia el oído de William, susurrándole algo de tal manera que su cálido aliento le hizo cosquillas en la oreja. Sí. William encogió el cuello instintivamente, pero luego asintió. Su mirada se dirigió a cierto anciano que intentaba pasar desapercibido. Según su entendimiento, Grindelwald era, en efecto, un profeta. Fue porque, en su juventud, vio en una profecía que se convertiría en el gobernante del mundo mágico, que persiguió las reliquias de la muerte con tanta vehemencia. Grindelwald pareció percibirlo y levantó la vista, encontrándose con la mirada de William con una expresión de desconcierto, pero William simplemente sonrió y luego señaló a otro anciano de baja estatura que estaba junto a Dumbledore. Grindelwald bajó la cabeza, visiblemente atónito ante la infantil provocación de William. Su respuesta hacía que William se preguntara a menudo si aquel anciano era realmente el infame señor oscuro que había sembrado tantos problemas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Parecía demasiado tranquilo. ¿Es el tiempo realmente el gran igualador? Entonces, ¿la profesora Trelawney es realmente una profeta? Al parecer, las preguntas de Hermione aún no habían terminado. Le sorprendió un poco la respuesta directa de William, y empezó a especular sobre dónde se habría encontrado William con un profeta. Pero continuó preguntando sobre el tema que más le intrigaba. La profesora McGonagall parece, no muy convencida. Pero Dumbledore lo reconoce, aunque no te recomendaría que continuaras con adivinación. William negó con la cabeza sin responder directamente. Aunque sabía que Trelawney era una profetisa, era obvio que no podía controlar esa habilidad, lo que significaba que las profecías que solía hacer eran meras acciones para mantener su aura de misterio. Pero, en efecto, es bisnieta de la renombrada profetisa Cassandra, y ciertamente existen precedentes de talento hereditario en esta profesión que requiere habilidades innatas. William añadió, pero no mencionó haber presenciado la profecía de Trelawney, la cual le prometió a Oldbe que guardaría en secreto. Oh, está bien. El cuchillo y el tenedor de Hermione tintinearon levemente mientras ella empezaba a reflexionar profundamente sobre la sugerencia de William.
Aunque utilizaba las clases de adivinación para hacer los deberes, siempre que se mantuvieran dentro de su horario, su deseo de tener asistencia perfecta la obligaba inevitablemente a recurrir al giratiempo. Recientemente, Hermione se había dado cuenta de las desventajas de abusar de esa herramienta. En tan solo 4 meses del curso escolar, Hermione había vivido más de un año. Había crecido mucho en ese tiempo. Últimamente, soñaba con frecuencia con convertirse en una anciana, aunque sospechaba que William la había provocado intencionadamente. William disipó rápidamente sus sospechas. ¿Cómo? ¿Preguntas cómo los disipó? Sencillo, todo lo que necesitamos es un amuleto con fundus bien colocado. Sí, William lo hizo. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que Hermione lo usaba al principio del curso, probablemente cumpliría la mayoría de edad en menos de un año. Inicialmente, William pensó en sacar provecho de su empleada, pero inesperadamente, ésta trabajaba más que él. Para evitar que cierto profesor Meow se enterara, William decidió solucionar el problema él mismo. No quería que lo colgaran de una farola. Durante las 2 horas siguientes de la cena de Navidad, la profesora Trelawney se comportó con relativa normalidad, salvo por algunos gritos ocasionales. Tras el largo almuerzo, William regresó a su habitación, tan impecable que empezaba a acumular polvo, y atravesó la chimenea invertida hasta la sala de los menesteres. Al ver a Lupin asando carne solo en el balcón, dudó un instante y luego aceptó la brocheta de cordero que Lupin le ofreció. Todavía no está lleno. Harry, ¿crees que puede volver a la vida? En la sala común de Gryffindor, Ron, con la mejilla apoyada con desgana, le preguntó débilmente a Harry, que acababa de regresar. Al oír esto, Harry se giró para mirar su Nimbus 2000, apoyada contra la pared. La escoba voladora de alta gama que tanto apreciaba ahora le parecía poco atractiva. Nimbus 2000. Pero, claramente, yo estuve aquí primero, Eoe. Sin embargo, Harry no reaccionó con demasiada vehemencia. Perder la saeta de fuego no le suponía un gran problema. Al menos aún podía subirse a la Nimbus 2000 hasta el campo de Quidditch. El único que estaba bastante disgustado por esto era Ron. La mirada del chico vagó por el aire y se posó en un ejemplar de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos * última edición. Su mirada se elevó aún más, deteniéndose en el cabello castaño y rizado de Hermione. Realmente era él. Hermione dejó de repente el libro que sostenía sobre su regazo, y su ceño fruncido se relajó ligeramente. Miau. Crookshanks, que dormía en su regazo, se sobresaltó y saltó instintivamente hacia un lado. Ron también se sobresaltó por el repentino movimiento del gran felino y se llevó la mano al bolsillo del pecho. Aunque Crookshanks no había atacado a su rata últimamente, el gato tenía antecedentes, así que debía tener cuidado. Así, en medio del caos de gatos saltando y gente agitando los brazos, Harry finalmente se acordó de preguntar qué había empezado todo aquello. ¿Quién fue? Hermione vaciló un instante, tranquilizando a Crookshanks antes de levantarse y volver a abrir el libro que se le había caído al suelo. Señaló al anciano que posaba sobre un kelpie parecido a un caballo, y Harry frunció el ceño, dándose cuenta de que el anciano era un extra del almuerzo. Newt Scamander. Harry miró la introducción debajo de la imagen mágica, frunciendo el ceño mientras deletreaba el nombre del anciano. ¿Quién es él? Sin embargo, Harry seguía pareciendo completamente despistado. Newton Artemis Fido Scamander. El experto en criaturas mágicas más famoso del mundo. ¿Cómo es posible que no lo conozcan? Los ojos de Hermione se abrieron de par en par, claramente sorprendida por la ignorancia de sus dos amigos tan despistados una vez más. ¿En serio? ¿Qué tan famoso es? Tenemos que conocerlo. Ron claramente no lo aceptó. La avalancha de acontecimientos recientes lo había irritado bastante con Hermione, pero, inexplicablemente, Harry no compartía su enfado en absoluto. A pesar de que Hermione había provocado que le confiscaran su seta de fuego, Ron no pudo evitar comentar sarcásticamente al escuchar su conversación, ya que había decidido no volver a hablarle a Hermione jamás. Nuestro libro de texto sobre criaturas mágicas está escrito por él. Hermione tomó de la mano Animales Fantásticos y dónde encontrarlos y continuó. Claro, esta es la última edición.
Estamos usando la edición revisada de hace 15 años. La foto de Scamander de entonces no era tan, vieja como la de la hora del almuerzo. Hermione tuvo dificultades para encontrar las palabras adecuadas, pero enseguida recordó que la verdadera estrella de sus bromas ni siquiera estaba presente. Aunque Hagrid inicialmente les hizo comprar el libro monstruoso de los monstruos porque la gente acudía con frecuencia a la profesora McGonagall con las manos vendadas pidiendo permisos de ausencia, el profesor Meow le ordenó a Hagrid que volviera a usar la versión original del libro de texto 2 semanas después del inicio del trimestre, a pesar de las quejas de Hagrid de que era menos emocionante. Pero esta era una orden de la subdirectora. El problema principal fue que dos estudiantes pelirrojos de Gryffindor, cuyos nombres no se mencionaron, al solicitar un permiso, vieron cómo se les soltaban las vendas delante de la profesora McGonagall, dejando al descubierto unas manos perfectamente ilesas. Como resultado, esa semana Filch ni siquiera limpió los baños, y había un hedor persistente en la sala común de Gryffindor. Está bien. Ron se calló. No podía negar esa fama. Él y Harry recordaban que, durante el intercambio de libros de texto, Hagrid mencionó a Newt de pasada, e incluso el pasillo del segundo piso tenía el retrato de Newt, aunque el cuadro solía estar vacío. En ese momento, me pareció familiar, pero no lograba recordar de dónde y murmuró Hermione mientras continuaba. ¿Por qué no le preguntaste al mayor en ese momento? Preguntó Harry de repente. Recuerdo que parecían estar juntos. Me olvidé. Después de un breve silencio, Hermione se levantó de repente, casi haciendo que Crookshanks, que estaba a punto de quedarse dormido, se girara. No, tengo que encontrar al mayor y pedirle que me ayude a conseguir un autógrafo. Miau, el gato pelirrojo dejó escapar un débil maullido. Iré contigo, necesitaba encontrarlo antes por algo, pero no estaba allí. Harry también se levantó, y entonces ambos miraron a Ron al mismo tiempo. Este año, aparte de ellos tres y William, solo quedaba un alumno de quinto año de Slytherin y dos de primer año de Ravenclaw. Si esos dos se marcharan ahora, Ron se quedaría solo en la sala común. No se preocupen por mí, puedo jugar 2 partidas de ajedrez mágico yo solo. Ron parecía bastante disgustado con la mirada que le dirigieron los dos, como si fuera un idiota, así que empezó a jugar al ajedrez solo, paseándose con agilidad de un lado a otro del tablero, aunque la pieza del caballo negro estaba claramente disgustada con el comportamiento de Ron, y le clavó su lanza del tamaño de un palillo en la sonrisa desdentada de Ron. Oh. El niño se llevó las manos a la boca con dolor. Pobre niño abandonado. Si William estuviera aquí, sin duda habría dicho esa frase tan acertada. Sin embargo, Harry y Hermione solo le dedicaron una breve mirada, llena de compasión por los niños despistados, a Ron. Harry suspiró. Volveré en cuanto pueda. Si tardo mucho en volver, venid a buscarnos al gran comedor y, añadió Hermione. Ajá. Ron estaba ocupado reprimiendo las rebeldes piezas negras de ajedrez y respondió superficialmente con 2 tarareos. Niños, recuerden la contraseña de hoy. Perro mestizo asqueroso. Al llegar al retrato, Harry y Hermione vieron a Sir Cadogan disfrutando de un banquete navideño con algunos monjes, varios exdirectores de Hogwarts y su pequeña y gorda cebra gris. Se subió el casco y alzó una jarra de hidromiel en señal de saludo. Muy bien, señor, lo mismo digo. Harry replicó en un tono alegre, lo que provocó que Sir Cadogan soltara una carcajada, que resonó a sus espaldas mientras doblaban la esquina del segundo pasillo. Echo de menos a la dama gorda. Al menos no era tan ruidosa, y no cambiaba la contraseña 3 o 4 veces al día. En la escalera, Hermione se frotó la frente, como intentando borrar la risa embriagadora que se le había metido en la cabeza. Pero al instante siguiente, Harry la agarró del cuello de la camisa. ¿Qué estás haciendo? Profesor, feliz Navidad. La pregunta de Hermione fue interrumpida por Harry, y ella se giró para mirar al otro lado del pasillo, donde 3 jefes de casa estaban de pie en la esquina excepto Snape. La profesora McGonagall tenía una sonrisa en el rostro. La dama gorda se asustó y dijo que necesita un tiempo de tranquilidad para recuperarse. El director dijo que podía descansar hasta el final de este trimestre.
Si la echáis de menos, quizás podáis visitar el corredor de la armería en el cuarto piso, justo al lado de mi aula, dentro de un cuadro que representa un jardín. Seguro que la dama gorda se alegraría al saber que todavía hay pequeños magos que la recuerdan. El profesor Flitwick guiñó un ojo con picardía, y Harry notó que las profundas ojeras que tenía desde el comienzo del semestre parecían haberse atenuado considerablemente. ¿A dónde piensas ir? ¿Por qué estás dando vueltas por el castillo? La profesora McGonagall frunció el ceño, con la mirada fija en Harry. Había estado patrullando el castillo horas antes, pues no debían bajar la guardia ni siquiera en Navidad. Después de todo, ese miserable Sirius podría seguir merodeando fuera del castillo. Ese maldito asesino no se tomaría vacaciones. Y achú. En la cabaña de Hagrid, un perro negro, frotándose el hocico, miraba con el ceño fruncido la cama vacía que colgaba sobre él. ¿Por qué no había regresado Hagrid todavía? Sirius reflexionó un momento, luego abandonó sus pensamientos, apoyó la cabeza junto a la chimenea, cerró los ojos con tranquilidad y dejó escapar un largo suspiro. La nieve cayendo afuera, el calor junto a la chimenea, el estómago lleno y ropa abrigada. Esto sí que era comodidad. ¿Qué clase de vida difícil había llevado antes? En ese instante, detrás de Sirius, que no prestaba atención, la figura sigilosa de otro perro negro se detuvo brevemente. Entonces, al ver a Sirius tumbarse de nuevo, el rostro de Fang mostró una sonrisa astuta, pero no se levantó. Siguió arrastrándose lentamente, acercándose poco a poco a Sirius. Y Minerva, son las vacaciones. No tienes por qué ser tan dura con los niños, la profesora Sprout intervino. No solo estamos nosotros aquí, sino también 5 o 6 aurores patrullando los niveles inferiores del castillo. La seguridad debería estar garantizada. El Ministerio de Magia había especulado anteriormente con la posibilidad de que Sirius atacara durante las vacaciones y, en consecuencia, había reforzado las medidas de seguridad. Pero, vamos a encontrar al señor William. Al ver que el ceño de la profesora McGonagall se fruncía aún más, Harry habló rápidamente y el rostro del profesor Meow se suavizó visiblemente. Casualmente, parece que vamos al mismo sitio. El profesor Flitwick se puso de puntillas y le dio una palmadita en el codo a Harry. Luego, los 5 comenzaron a caminar hacia la escalera de caracol mientras charlaban. Claro, principalmente los 3 profesores estaban preocupados por los estudios del dúo, y Harry y Hermione respondían con ajá, acompañados de sonrisas incómodas. Hemos llegado. Al mirar la puerta de piedra que emergía frente al tapiz, la profesora McGonagall observó su entorno con cierta incredulidad. ¿De verdad? ¿Acaso esa noche no fue un sueño? ¿Qué? Hace más de una década, tras salir del despacho del director, tenía un asunto urgente y necesitaba una chimenea de polvos Floo para visitar el Ministerio de Magia. Entonces apareció una puerta que daba a una habitación llena de chimeneas. No le di mucha importancia en aquel momento y fui directamente al ministerio, pero nunca más volví a encontrar esa habitación. Esta es la sala de los menesteres, Minerva. En aquel momento, seguramente pensabas. Necesito una habitación con chimenea y polvos Floo. El profesor Flitwick llamó a la puerta con familiaridad, evidentemente no era su primera visita, y la puerta de piedra se abrió lentamente. Dobby, vestido con un uniforme azul de camarero, sostenía una servilleta bajo el brazo e hizo un gesto para que todos entraran. Buenas noches, Minerva, Filius, Pomona, junto con el señor Potter y la señorita Granger. El profesor Dumbledore se giró, dando una cálida bienvenida a todos a lo que seguramente era el momento de mayor actividad en la sala de los menesteres en un siglo. Harry echó un vistazo rápido a su alrededor y descubrió que, de la reunión del mediodía, todos los profesores, excepto Snape y Trelawney, se encontraban ahora en la sala de estar. El intenso aroma a carne asada emanaba de la terraza. Lupin, con poca ropa de invierno, trabajaba afanosamente, con la frente perlada de sudor. El profesor Percival y el profesor Dumbledore lo ayudaban, pasándole bandejas de brochetas a la parrilla a Dobby, quien luego las llevaba a la mesa central de la sala.
Hagrid estaba sentado en un rincón de la sala de estar, con una amplia sonrisa en el rostro, y un perro de 3 cabezas, reducido a un tamaño similar al de Fam, estaba sentado en su regazo. Hagrid sostenía un puñado grande de brochetas a la parrilla, mientras jugaba con las 3 cabezas de Fluffy. ¿Y dónde está el estudiante de último año? Harry y Hermione intercambiaron una mirada al ver a los 3 jefes de casa ya sentados junto a Hagrid, optando sabiamente por no molestarlos, pues habían estado atormentados con preguntas relacionadas con los estudios durante todo el camino. Luego, dudaron un instante y aprovecharon la distracción del profesor Dumbledore hacia el otro lado de la sala para acercarse sigilosamente a Lupin. «Profesor, ¿dónde está el estudiante de último año ahora?» Lupin, abrumado por el ajetreo, levantó la cabeza confundido, pero en lugar de responder, les metió un puñado de brochetas en la mano a cada uno. Interrogación de cierre. Ya me acostumbré, William está dentro. Al darse cuenta, Lupin saludó apresuradamente, primero echando un vistazo a la caótica sala de estar y luego negando con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Harry se quedó sin palabras, intercambió una mirada con Hermione y, sin dudarlo, mordió los pinchos que tenían en las manos. Delicioso. Harry, a pesar de haber almorzado hacía poco, volvió a sentir hambre. Lupin tenía un talento innato para la cocina, pues había vivido solo durante casi una década tras graduarse. De no haber aprendido a cocinar, probablemente habría muerto de hambre. Además, preparar estas carnes a la parrilla era bastante sencillo, pues solo requería una buena cantidad de especias y un buen dominio del fuego. Así, los dos comieron brevemente hasta que finalmente dieron la bienvenida al dueño de la habitación. Tras rebuscar una vez más en su maleta, William salió de una maleta detrás de Newt y, al ver la bulliciosa escena ante él, se quedó visiblemente sorprendido. ¡Oh, cuánta gente! Como era de esperar, Hermione consiguió el autógrafo de Newt, y Harry hizo lo mismo, olvidando por completo el motivo por el que estaban allí. Después, el profesor Dumbledore hizo un gesto con la mano, llamando a la mesa de la sala de los menesteres los platos destinados al gran comedor. Hermione y Harry se quedaron atónitos al sentarse a la mesa, contemplando la variedad de comida, mientras sus estómagos volvían a rugir de hambre. En medio del banquete, Harry y Hermione intercambiaron otra mirada. ¿Se nos olvidó algo? Harry frunció el ceño pensativo. ¿Olvidaste el calamar? William le entregó casualmente un plato de calamares a Hermione, interrumpiendo su hilo de pensamiento, tras lo cual ambos hicieron una pausa momentánea y decidieron resueltamente continuar comiendo. Y mientras tanto, dentro del gran comedor de Hogwarts. Parece que el señor Weasley no tiene mucho apetito. En el centro de la mesa del gran comedor, el dúo, igualmente olvidado, intercambió miradas. Ron observó con tristeza cómo Snape mostraba una dentadura amarilla y desigual. Deseaba irse, pero el alumno de quinto año que podría haber compartido la atención huyó en cuanto se abrieron las puertas, y los demás alumnos de primer año simplemente no aparecieron. Así pues, al final, solo él y Snape permanecieron en la mesa. Harry. Hermione. ¿Dónde están? Que alguien me salve. Mientras engullía con dificultad la comida insípida, mirando a Snape que le sonreía, Ron gimió con fuerza en su interior. Expecto Patronum. Una gran masa de niebla blanca brotó de la punta de la varita de Harry, y el dementor que tenía delante se encogió al instante, sacudiendo la cabeza y balanceándose sin vida. Tras realizar los movimientos necesarios de forma superficial, se transformó en una nube de niebla negra y se retiró al cajón que tenía detrás. Estallido, el sonido de la madera chocando contra la madera resonó en la habitación, y Harry no pudo evitar suspirar. Ni siquiera un Bogart podría soportar semejante trato. Aunque la amenaza del dementor había desaparecido, Harry no había dejado de practicar el encantamiento Patronus. Como decía Lupin, dominar un poderoso hechizo defensivo adicional era mejor que no dominarlo en absoluto. Sus aplicaciones eran muy amplias, ya que la mayoría de las maldiciones malignas se disipaban al chocar con un Patronus completamente formado.
Sin embargo, por alguna razón, el Patronus de Harry nunca había tomado forma, y él comenzaba a dudar de si tenía algún talento para ello. Además, bajo sus implacables tormentos, el Bogart utilizado para practicar comenzó a atacar. Al principio, su flagrante negativa a cooperar le valió una reprimenda de Lupin. Ahora, sin embargo, el Bogart se había vuelto inteligente. No solo emergió del armario y se transformó en un dementor, blandiendo y agitando, pero en cuanto Harry pronunció el hechizo, fingió haber sido derribado y volvió a dormirse sigilosamente. Y por mucho que lo reprendieran, parecía rendirse por completo. Mientras no tenga miedo, soy invencible. Ni siquiera William tenía solución para esto. Los Bogarts, al igual que los Dementores, eran entidades inexistentes y no podían morir realmente. Si no temía al castigo, entonces tal vez era realmente invencible. A diferencia de los Dementores, que son simples de mente, se centran en consumir y sienten dolor al encontrarse con un Patronus. Ridiculous solo podía incomodar al Bogart por un momento, pero ahora este Bogart había desarrollado resistencia, así que para que Harry pudiera entrenar, tenía que esperar a que cooperara. Sin otra opción, tras confirmar que el Bogart no saldría hoy sin importar cómo lo llamara, Harry solo pudo comenzar a practicar sin objeto. Expecto pa, oye, Harry, ¿estás practicando? ¿Se ha declarado en huelga otra vez? Lupin abrió la puerta de un empujón y entró desde fuera. Sí, profesor. Al ver entrar a Lupin, Harry bajó la varita con expresión melancólica y aceptó el paquete de galletas que le ofreció. Durante los días que William estuvo fuera por las vacaciones de Navidad, Lupin se había quedado en la sala de los menesteres, encerrado porque no podía salir antes de su transformación, y evitando el comedor. Se había aficionado a cocinar para sí mismo, y parecía haberse convertido en una adicción. Tal vez había desbloqueado un árbol de habilidades culinarias, evolucionando desde platos básicos como ollas calientes y barbacoas hasta probar recientemente la cocina alemana y francesa, junto con algunas recetas chinas que había practicado. Justo esta semana, ha comenzado a experimentar con la repostería. En las clases de defensa contra las artes oscuras de la semana pasada, cualquiera que respondiera diligentemente a las preguntas podía ganar algunos bocadillos. Como resultado, en contraste con el silencio de la clase de pociones, la clase de defensa contra las artes oscuras bullía como un mercado, y Harry estaba seguro de que a esas alturas a nadie entre los estudiantes le caía mal Lupin. Eso sí que es problemático, Lupin frunció el ceño y tosió en su mano antes de hablar. ¿Y tu Patronus, sigue sin forma? Harry negó con la cabeza, mirando con desánimo su varita. No te impacientes, Harry. Ya has hecho un progreso significativo. Lupin vaciló un instante antes de darle una palmada en el hombro a Harry. No mentía. Harry tenía uno de los talentos más fuertes entre los jóvenes magos que había visto, dado que la mayoría de los hechizos le resultaban fáciles, y Lupin había observado su desempeño en el club de duelos. Sí, actualmente el club de duelos también estaba bajo la supervisión de Lupin, ya que desde las vacaciones posteriores a la Navidad, William había desaparecido sin dejar rastro y aún no había reaparecido, a pesar de que el trimestre ya había comenzado. Se había convertido en un delegador pasivo. Si Dumbledore no le hubiera asegurado que William estaba bien, simplemente aislado para reflexionar, Lupin podría haber empezado a publicar avisos de persona desaparecida. Entiendo. Harry asintió, respirando hondo para calmar su corazón inquieto. Cada vez que se enfrentaba a un dementor, incluso a uno interpretado por un Bogart, oía ese zumbido enloquecedor en su cabeza, con una agitación que le invadía, acompañada de una oleada de náuseas, una sensación similar a la de beber las pociones que le proporcionaba Snape. Así pues, de temblar simplemente de frío al ver a los dementores, había pasado a sentirse mal al contemplar a estas criaturas. Lupin conocía su condición y las galletas estaban destinadas a ayudarlo. Harry desenvolvió una y probó una. Le añadió un poco de jugo de higos arrugados etíopes. Puede que esté un poco ácido, comentó Lupin con cierto retraso, al ver la mueca de disgusto en el rostro de Harry. No fue tardío.
Al percibir el humor en la voz de Lupin, Harry no pudo evitar toser un par de veces, aunque la incomodidad y la agitación también se expulsaron a través de la tos. Quizás podríamos probar con algún tipo de enseñanza avanzada. Solo después de que Harry se recompuso, Lupin habló finalmente, jugueteando con sus bigotes como si sopesara los pros y los contras. ¿Avanzado? Harry parpadeó sorprendido, comprendió rápidamente y, con expresión de asombro, dijo: «Profesor, ¿está hablando de un dementor de verdad?» Final del capítulo.